Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto el estar aquí con ustedes. Qué bendecidos somos de poder estar aquí de nuevo en nuestra ya pues sección de escuela para padres. Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bendición es poder ver un nuevo día, el poder disfrutar de las misericordias de Dios el día de hoy. Qué bueno es saber que tenemos un Dios fiel que cumple cada una de sus promesas y vaya que nos deleitamos en escuchar su palabra, en meditar en ella, en recibir el consejo de ella. Eh, en esta semana precisamente algo que yo meditaba mucho y que trajo mucha paz, mucha tranquilidad, mucha alegría a mi corazón fue el saber que Él permanece para siempre, que su palabra permanece para siempre. Pues todo tiene un principio, todo tiene un fin, ¿verdad? Podemos ver que vienen quizá gobiernos vienen, gobiernos van, modas vienen, modas van, pero lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios y vaya que eso trae mucha seguridad y mucha paz a nuestra alma. Pues qué gusto el tenerlos aquí de nuevo. Reciban un saludo muy grande de mi esposo, Adrián Villamares, que siempre está del otro lado del celular aquí con todas la parte técnica, y pues también reciban un abrazo y un saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Jonás, nuestra pastora Senia. Les mandan un abrazo muy fuerte y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por pues su compañía tan valiosa para nosotros. Y bueno, hoy, como ya vieron en la descripción del video, hoy vamos a dar un poquito de giro a nuestras temáticas que habíamos manejado de adolescencia. Tendremos un bloque, primeramente Dios, más adelante, hablando de algunos temas que por ahí surgieron de nuestro bloque anterior. A lo mejor hablar un poquito de cómo manejar el noviazgo con ellos o explicarles sobre esta etapa, que la adolescencia no es para tener este noviazgo, ¿verdad? Sino que sepamos cómo manejar el relacionarlos con el chicos con las chicas y viceversa. También quizá por ahí también sale un tema de los videojuegos, entonces ya lo estaremos preparando, primeramente Dios, para presentárselos posteriormente. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito en nuestro siguiente bloque de Escuela para Padres, vamos a hablar acerca de los valores. Vamos a dedicar unas cuantas clases, si Dios nos lo permite, en estar hablando de los valores. ¿Por qué vimos nosotros importante hablar de esto? Hablábamos también ya a fines del año, ¿verdad? 2020, a inicios del 2021, que nosotros como papás estamos frente a quizá uno de los más grandes retos que tenemos como generación, es el formar hijos que estén muy bien cimentados en la palabra, por los sucesos que vienen, por las cosas que hemos estado viendo, que están sucediendo alrededor de nosotros. Entonces debemos tener hijos muy bien cimentados en la palabra. Siempre esto ha sido una necesidad en nuestras vidas, pero hoy más que nunca podemos ver que esto también está siendo sumamente necesario. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ser la generación que enfrente quizá una de las guerras espirituales más fuertes. O sea, siempre ha habido, ¿verdad?, una contienda entre lo espiritual y el mundo, pero ahora pareciera que es mucho más fuerte a los que ellos se van a enfrentar, y necesitamos tener esas bases bíblicas para nosotros como papás, cimentarlos a ellos, y que ellos no vayan ni a izquierda ni a derecha, sino que vayan siempre fieles a la promesa de Dios. Es algo que yo meditaba mucho. Les comparto, quizá algunos no lo sepan, tengo un hijo de 10 años, una niña de 5. Entonces yo meditaba: Dios, necesito como mamá, necesitamos como papá saber tener la seguridad de nosotros dejar cimientos firmes, para que cuando ellos tengan que enfrentarse a una situación y yo no esté ahí presente, ellos sepan tomar decisiones firmes, ellos sepan tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Y yo creo que tú y yo, si eres papá, abuelito, tío, porque aquí también, gracias a Dios por esos abuelitos, gracias a Dios por esos tíos, gracias a Dios por esas personas que forman parte de nuestro núcleo familiar, que están ahí para apoyarnos en esta situación. Necesitamos, y creo que tú y yo tenemos eso en común, necesitamos saber que nuestros hijos, cuando estén
solos cuando tengan que enfrentarse a una situación. Ellos van a tener esa certeza y esa seguridad de parte de Dios en su espíritu, en su mente, en su corazón, de tomar buenas decisiones basado en lo que hemos enseñado en casa. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Si ahora que ya nos estamos más ya conectados, pues ¿qué les parece si realizamos una oración? Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tener la bendición de poder abrir nuestros ojos, de poder tener la bendición de poder hacer todas nuestras actividades, Señor. Gracias, Padre. Cada una de las cosas que tenemos que hacer en este día las ponemos en tus manos y te damos muchas gracias, Señor, porque podemos realizarlas, porque tenemos salud, porque tenemos a un Papito Santo vida y porque podemos tener la certeza de que tú estás con nosotros. Padre, te pido que tú nos presidas en este tiempo, haz tu voluntad. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones como papás. Ayúdanos, danos sabiduría, danos firmeza si es necesario. Danos, Papito Santo, la capacidad, Señor, de poder enseñar valores en nuestra casa y no solamente enseñarlos, Dios, sino aún también nosotros como papás ser hacedores de ellos. Padre, seguimos poniendo en tus manos, Señor, a todas aquellas familias que están pasando por momentos difíciles, por todas aquellas personas, Dios, que necesitan, Señor, ser sanados, Señor, que necesitan, Papito Santo, aún la economía, Señor, para comprar los medicamentos, aún la economía, Señor, para cumplir, Señor, con cada una de las necesidades que tienen como familia, como casa. Padre, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Quizá no podamos nombrarlos, Dios, pero tú sí los conoces, Señor. Tú sí sabes quiénes son ellos y te pedimos que tú obres, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada persona enferma que te necesita y que tu palabra llegue a ellos. Si te conocen, Señor, que sea una seguridad y si no lo es, Señor, que sea una oportunidad, Señor, para que ellos te conozcan. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanitos. Creo que ya se me cerró la garganta de la emoción. Ahorita me traen un vasito con agua. Muchas gracias por su paciencia. Ya me llegó una agüita. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Ahora estoy un poquito más cerca de ustedes. Ya les presento otro cachito de nuestra casa, que es su casa. Ya si escuchan por ahí un poquito de ruido es porque estamos como más expuestos al ruido, pero pues bueno, nos vamos a concentrar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar primero, este tema, como les decía, es los valores de Dios en mi familia, y vamos a empezar a hablar, ¿qué es un valor? Bueno, pues un valor nos dice que son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres, como mujeres, ajá, es todo aquello lo que soy, lo que me forma, lo que yo pienso, lo que voy a hacer, mi manera, lo que va a determinar mi manera de actuar, lo que va a determinar mi manera de hacer las cosas. Santiago 1, 22, 27 nos habla un poquito acerca de ello. El versículo 22 nos dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, un valor es lo que me deja hacer, lo que soy yo como persona, lo que yo voy, la manera en cómo voy a actuar, la manera en cómo voy a determinar ciertos aspectos de mi vida, la manera, todo esto, los valores incluyen todo lo que soy en todo momento. Entonces, el Santiago 1 me gustó este versículo porque dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando solamente podemos escuchar la palabra, pero no la hacemos, aquí la palabra es muy clara y nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Los valores, nosotros necesitamos formar valores en nuestra familia para que entonces podamos convertirnos no solamente en esos oidores de la palabra, sino veíamos que un valor es algo que te determina tu manera de actuar, tu manera de pensar. Necesitamos nosotros como familias afirmarnos en la palabra de Dios y mostrarlo, no solamente decir yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, sino estos tiempos nos demandan que nosotros más que nunca nosotros nos volvamos hacedores de la palabra, que nosotros no dejemos de engañarnos, dejemos de ponernos títulos y nosotros podamos ser hacedores de lo que la palabra de Dios nos dice. Les mencionaba, ¿verdad? Antes de que iniciáramos nuestra oración,
que nosotros como papás quisiéramos que cuando nuestros hijos tuvieran que enfrentarse a una situación donde estuviera a prueba sus valores, ellos pudieran actuar en consecuencia a lo que han sido enseñados. Si mi hijo adolescente se tiene, y lo vimos, ¿verdad? En todas nuestras pláticas anteriores, si mi hijo adolescente se tiene que enfrentar a una situación en donde él tenga que decir no a cierta invitación de un amigo o a caer en cierta tentación, que él tenga sus valores cristianos muy firmes y él pueda decir no. No solamente cuando yo estoy en presencia, cuando estoy cerca, sino el reto más grande es cuando nuestros hijos no están con nosotros, cuando nuestros hijos no están bajo nuestra supervisión y ellos van a tener que enfrentarse solos. Esos son los valores. Cuando nosotros estamos tomando decisiones y actuamos conforme a ellas. Entonces es importante que nosotros sepamos que nuestros valores determinan lo que yo pienso, mis valores determinan cómo voy a actuar en determinada situación. Ese sería el punto número 1, que es un valor. El número 2, porque vamos a hablar más a detalle la importancia de formar valores en nuestra familia. Esta palabra cuando yo la leí sí fue un poquito fuerte, pero de verdad que es cierto. En Mateo 15:7, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo cuando tenía que hablar de manera directa lo hacía. Él señalaba qué es lo que estaba erróneo y lo hacía con el fin no de señalar, lo hacía con el fin no de violentar a la persona, sino lo hacía con el fin de que fuera expuesta a la situación y que el que quisiera hacerlo lo corrigiera. El Mateo 15:7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué fuerte, ¿verdad? Palabra. Eh, Estamos viendo situaciones en las cuales, y lo hemos visto, ¿no? A nuestros hijos les explican mucho últimamente qué son los valores en la escuela. Y pudiéramos a lo mejor dar una lista, ¿no? De ciertos valores. Ahora a nuestros hijos se les va a enseñar mucho el valor de la tolerancia, el valor del respeto. Tal pareciera que son situaciones, ¿no? Que van a estar ahí presentes y que nuestros hijos van a empezar a ser bombardeados con ellos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué de malo tiene el valor de la tolerancia, el del respeto? Bueno, pues ya hemos visto también a qué se nos está invitando a ser tolerantes, ¿verdad? Con qué se nos está diciendo, deja tu religiosidad y ahora sé tolerante con esta situación, ahora sé tolerante frente a esta ideología, ahora sé tolerante frente a estas situaciones. Y si tú no estás de acuerdo, entonces vamos por el contrario, a los cristianos se nos va a tachar de intolerantes. Sé respetuoso. Si tú no lo vas a hacer, entonces respeta a quien sí los hace. Si tú no estás de acuerdo, está bien, pero respeta a quien toma esa decisión. Aquí lo quiero llevar con esto a que pareciera que el mundo, claro que tiene valores y quiere aún inculcar esos valores a nuestros hijos. Pero aquí es donde decía, en vano muchos, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, valores de hombres. Debemos nosotros ahora enfocarnos a qué es lo que dice la Biblia, cuáles son los verdaderos valores bíblicos. Y no es que la tolerancia no lo sea, no es que el respeto no lo sea. Claro que Dios nos enseña a respetar a nuestras autoridades, a respetar a nuestros padres, a respetarnos entre nosotros mismos, pero vemos que el mundo quiere dar otro sentido a los valores, quiere enseñar a nuestros hijos valores, pero con una doble intención. Nosotros debemos cuidarnos de eso, nuestros hijos, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como familia, como casa, debemos evitar esta situación. Yo no quiero, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, no queremos que se diga, Dios diga de nosotros, ustedes de labios me honran.
Nosotros queremos honrar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Queremos tener nuestro corazón cercano a Él y enseñarle a nuestros hijos, no mandamientos de hombres, sino mandamientos bíblicos, los mandamientos que están en la palabra. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. No nos formemos con los valores que el mundo nos quiere dar actualmente. Necesitamos volver a la palabra, que la palabra sea nuestra lámpara, que la palabra sea nuestra lumbrera, ¿verdad? Que nos indique cuál es el camino a seguir. Mira, vamos a estar aún personas que no conocen de Dios, personas que no conocen su palabra, son las personas que quieren arraigar valores en las familias, que quieren poner valores nuevos, cambiarlos, acomodarlos a su conveniencia. Pero sabemos que nuestros valores van a estar, eso tenemos que tenerlo firme. Nuestros valores no son de acuerdo a lo que la sociedad nos moldee, nuestros valores son de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y aún vemos, ¿verdad? Cuando buscaba la definición de valores hay muchas definiciones. Aún no podemos hablar de una lista como tal. Hay muchos valores que podemos considerar, pero gracias a Dios que la palabra de Dios es clara, es muy, muy puntual en lo que nos dice. Ajá. Aún los valores cambian, ¿verdad? De país a país. A lo mejor en cierto país tienen muy arraigado un valor y para otro país no lo es. Para familias, aún en las familias, no hablemos de países, hablamos de familias. Aún para familias hay valores muy cambiantes de uno a otro. ¿Por qué? Porque los valores, como veíamos, no están siendo marcados por un mismo lineamiento, sino están marcados de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a las prácticas sociales, de acuerdo a políticas aún. Ajá. Pero nuestra familia no va a estar marcado en eso, nuestra familia va a estar marcado en los valores de Dios. Vemos, ¿no? Como muchos aún países, hablando del tema de religioso, hay muchos países, sobre todo en el otro lado del continente, en donde para ellos un valor es defender su religión y no importa si tienen que matar, no importa si tienen que hacer atentados, no importa si tienen que hacer ciertas cosas, para ellos su valor es su religión y no importa, ¿no? ¿Dónde quedó el amor, la paz, la tolerancia? No importa. Entonces, ¿a qué les quiero llevar con todo eso? Que nosotros en nuestra casa, con nuestros hijos, debemos enseñarles que los valores son únicos, que los valores están determinados por lo que Dios nos dice en su palabra y que esos no cambian, que esos no se rigen por modas, que esos no se rigen por ideologías, que esos no se rigen de acuerdo a conveniencia. Porque para mí era algo así como muy fuerte el poder hablárselos hoy. Porque créanme que nuestros hijos van a estar siendo expuestos a cambiar sus valores. Veíamos con lo que en los adolescentes, ¿verdad? Sus principales fuentes de información o de poder acceder a diferentes cosas son las amistades, los maestros, los jóvenes, ¿verdad? Vaya que se enfrentan a diferentes ideologías cuando están estudiando su carrera, cuando están estudiando en la universidad, aún muchos de bachillerato, ahí están expuestos. El mundo quiere que nuestros hijos cambien sus valores. Es ahí donde nosotros como papás tenemos que ser de verdad determinantes en enseñarles que los valores en Dios son únicos, no van a cambiar. Veíamos también la definición de valor, que es lo que yo pienso y la manera en cómo voy a actuar en consecuencia a lo que yo ya tengo arraigado en mí como un valor. Necesitamos que nuestros hijos permanezcan en los valores bíblicos, para que cuando ellos se enfrenten a diferentes situaciones,
ellos puedan ser firmes en lo que creen, firmes en la palabra y que sus valores no cambien, que sus valores sean los mismos que nosotros les estamos enseñando y ellos cuando tengan que ponerlos en práctica sean firmes y determinantes. Hay situaciones que yo te aseguro que tú tienes como valor, ya sea porque quizá también fuiste formado en ello a través de tu familia, o quizá porque Dios te lo está enseñando, pero yo te aseguro que hay situaciones en las cuales tú dirías, pese a la situación que suceda, yo no voy a cambiar ese valor, yo no voy a cambiar esa manera de pensar, hablando por ejemplo de honestidad. Sea cual fuera la situación, yo he decidido mantenerme en ser honesto, en mostrar honestidad en mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras. Y yo estoy segura que aunque fuera la situación muy grande, la tentación muy grande o una circunstancia en donde tú tuvieras que probar esa honestidad, tú lo harías porque es algo que ya tienes muy firme en tu mente y en tu corazón. Pues es lo que buscamos que se haga en nuestros hijos, que nuestros hijos tengan firmeza al momento en que se enfrenten con diferentes situaciones y ellos puedan tener valores muy firmes, muy cimentados y que no venga a cambiarlo un profesor que les esté diciendo sobre cierta corriente ideológica, que no venga a cambiar los amigos que quieran atraerlo a ciertas situaciones, que no quieran cambiarlo con las cosas que les estén enseñando en la escuela, con las diferentes corrientes aún culturales, políticas, que mi hijo, mi hija, mi familia se mantenga firme en esos valores. Número 3, ¿verdad? Vamos en el número 3. El propósito de formar valores en nuestra familia. Ya hablamos un poquito de ello, ¿verdad? En cuanto a por qué es necesario el formar valores en nuestra familia. Pero vamos a ampliar un poquito esto. Y yo veo en el mundo o en lo secular, se enseñan valores para ser mejores ciudadanos, para, se supone que llevar armonía, para llevarnos mejor como personas, pero cuando estamos hablando de valores cristianos, cuando estamos hablando de valores bíblicos, yo pensaba, Dios, ¿cuál será el propósito principal de por qué? O sea, ¿por qué tenemos como familia? ¿Por qué será tan importante hacer esto en nuestra casa? No es para y ya creo que una vez les hablaba de esto, no es para que nuestra familia se vuelva la más pues honrada con los vecinos, no es para que mis hijos sean reconocidos, no es para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial humano, no es para nada de eso. Yo veía que nosotros, la principal razón para que nosotros podamos formar valores en nuestra familia es cumplir el propósito de Dios. Obviamente, cuando nosotros tenemos valores arraigados bíblicos, claro que sí, ¿verdad? Aquí la hermana Miriam Ávila nos dice ser mejores ciudadanos, claro que sí. Cuando nosotros tenemos esto, obviamente se refleja en la sociedad. Obviamente hay una consecuencia también en eso, ¿verdad? Mis hijos van a ser buenos ciudadanos, mis hijos van a cumplir con las leyes, porque tampoco nos podemos desligar de eso. Mis hijos van a ser buenos profesionistas, mis hijos van a ser buenos padres de familia, mis hijos van a ser buenos siervos. Pero el principal propósito por el cual nosotros necesitamos formar valores en nuestra familia es cumplir el propósito de Dios. No olvidemos que como familia tenemos un propósito eterno, tenemos un propósito en Él. Nuestros hijos tienen un propósito en Dios. Aún desde el vientre, de nuestro vientre, aún ellos estaban llamados a cumplir un propósito eterno, un propósito que Dios les había dado. No queremos que ese propósito se pierda porque no enseñamos los valores bíblicos en casa, porque no les enseñamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, con qué quiere Dios que nos comprometamos.
Los valores, sí, cristianos promueven la paz, la buena voluntad, eh, pero el máximo es que podamos cumplir el propósito de Dios. Si Dios está, ¿a qué está siendo llamada mi familia? ¿A qué están siendo llamados mis hijos? Mi hijo está siendo llamado, no sé, hay muchos propósitos, ¿verdad? Quizá algunos lo tengamos ya claros, quizá digan, bueno, es que mi hijo es un bebé o mi hijo está pequeño, aún no lo sé. Pero lo que sí tenemos claro y lo que no debemos nunca, nunca, nunca hacer a un lado es que cada uno de nuestros hijos, por muy pequeñito que lo veas, o quizá digas, no es que ya está muy grande y ya no supe qué va a hacer Dios de él, ninguno se escapa de tener un propósito en Dios, ninguno. Todos deben cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Y qué bendición es el que nosotros como papás, Dios nos haya también dado esa oportunidad de ser quienes vamos a trabajar en ello con nuestros hijos, con nuestros pequeños o quizá ya con tus hijos grandes, que vamos a llevarlos de la mano para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. El formar valores y cimentarlos y arraigarlos en ello nos va a ayudar a que ellos puedan cumplir ese propósito eterno. Entonces yo voy a trabajar con mi hijo, yo voy a trabajar en mi familia, voy a enseñarles cuáles son los valores, no para decir mi hijo es el que lo hace todo perfecto, o mi hijo es el mejor, o mi hijo debería de ser galardonado, sino que nosotros tengamos presentes, quiero enseñar y cimentar valores en mi hijo para que él pueda cumplir el propósito de Dios. Y muchos propósitos no solamente se van a quedar en tus hijos, sino aún implican en tus generaciones. Lo que nosotros trabajemos en ellos va a repercutir no de manera solamente inmediata, no solamente con tus hijos, sino aún con los hijos de tus hijos, aún con las generaciones que vienen. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros lo hagamos. Quizá hay un valor muy, 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 muy marcado en tu familia. Hay familias muy trabajadoras, hay familias muy honestas, hay familias muy responsables. ¿Cuáles son los valores que tú quieres que sean el legado de tus generaciones? ¿Cómo quieres que tu familia sea conocida? Si pudieras poner una lista de valores, de decir, yo quiero que mi casa, mis generaciones, los hijos de mis hijos sean conocidos por este valor, por amar a Dios, por honrar a Dios, por ser honestos, por ser honorables, por ser... no sé, muchísimas cosas, ¿no? ¿Alguna vez lo has pensado? O sea, ¿qué valor es el que tú quieres que se formen o qué valores quieres tú formar en tus hijos y que no solamente tus hijos, sino aún tus nietos y todas las demás generaciones que vienen detrás hasta que Dios lo permita y venga por su iglesia? ¿Cómo quieres que tu familia se llame? Por ejemplo, mis apellidos de mi familia ahora son Villamares, ¿verdad? Villamares los honestos, Villamares los eh, responsables. ¿Cómo quieres que sea conocida tu casa? Debemos trabajar en ello, debemos esforzarnos en ello. Es importante que nosotros lo hagamos. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Quizá tuvimos la bendición de ya ser formados con nuestros papás, ¿verdad? Nuestros papás nos dejaron muy buenos valores bíblicos. Quizá ahora nosotros como papás de la primera generación que conocemos a Dios, quizá ahora nos toca a nosotros ser quien ponga esos fundamentos de aquí en adelante para nuestras generaciones. No sé, ¿verdad?, cuál sea tu caso, si ya gracias a Dios tienes la bendición de contar con padres que fueron de bendición para tu vida, o quizá no conocías a Dios y apenas ahora tú como papá eres la primera generación y ahora tú vas a enseñar a tus hijos, pero cual fuera de las dos situaciones tenemos un gran privilegio cuando somos papás. Un gran privilegio, una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. El poder ser familias que de verdad puedan ser, recuerden lo que vimos al principio,
hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, y en consecuencia los valores bíblicos van a ser formados y van a ser cimentados y van a ser llevados a cabo. Ajá. Nuestro número 4 dice los valores bíblicos. O sea, si pudiéramos analizar la Biblia de Génesis a Apocalipsis, podríamos sacar una lista muy grande de valores, ¿no? O sea, ya hablamos de uno, que ahí si se te ocurre algún valor, velo ahí escribiendo, nos va a ayudar mucho el poder ver a lo mejor algún valor, tú lo tienes muy claro y lo puedes anotar, y podamos ir como que retroalimentándonos con ello, ¿verdad? Podemos hablar del valor del amor, quizá, no sé, de la justicia. Podemos hablar de muchos valores a lo largo de la Biblia, y como les mencionaba, valores que son, que nos enseñan también cómo deben ser aplicados, ¿verdad? No a la conveniencia. Que gracias a Dios por nuestro Padre Celestial que tiene la sabiduría, que nos enseña cómo podemos aplicar cada uno de ellos. Pudiéramos hablar de muchos valores bíblicos, pero hubo una cita en especial en la cual yo pude ver que nos habla de muchas cosas. Quizá pudiera resumirlo y nos puede decir mucho de lo que encierran a la vez muchos valores bíblicos. Vamos, y si ustedes nos dan la oportunidad y nos siguen acompañando, y primeramente Dios nos permite también hacerlo, vamos a ir hablando a lo largo de este bloque de valores, vamos a ir dando cosas también muy puntuales de cómo podemos irles enseñando a nuestros hijos a poner en práctica esos valores, de poder aún trabajar para que esto sea más firme, sea más claro en ellos. Claro que sí, Maribel Yáñez ya nos compartió, muchas gracias, nos dice valor de la humildad, sí, Aide Salazar, el del amor, la justicia, la honra, muchas gracias Maribel y Aide por ayudarnos, y sí, ¿verdad? O sea, es real. Pero este versículo a mí en particular me gustó mucho porque encierra mucho de ello, y vamos a ir más adelante pues desglosando cada sábado, primeramente Dios, cada uno de los valores que ustedes nos están diciendo aquí y de los que habla este versículo. Y el versículo es Filipenses 4:8, ya hemos hablado de ¿verdad? Este versículo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí vienen encerrados en este solo versículo muchos valores. Nos habla acerca del valor de la verdad, nos habla acerca del valor de la honestidad, nos habla acerca del valor de la justicia, nos habla acerca del valor de la pureza y nos habla acerca del valor del amor. Aquí entonces Filipenses nos habla simplemente de 5 valores: verdad, honestidad, justicia, pureza y amor. Muchos de ellos que también son manejados pues a lo largo, ¿verdad? Del Génesis al Apocalipsis también nos habla acerca de estos valores, y como nos comparten aquí nuestros hermanitos de Trinidad, nuestra hermana Trinidad nos dice honestidad y ser justo, Mariana González, el saber perdonar, claro que sí, también esos son valores, ¿verdad? Que también vamos a ir hablando de ellos. En esta parte hay un comentario acerca de este libro que hizo un hermano. Aquí voy a voltear porque no lo anoté, se llama Barclay. Este hermanito nos da todo un estudio y hace de lo que es el libro de Filipenses, entre otros muchos más que este autor maneja. Y algo que él decía en este comentario bíblico acerca del libro de Filipenses, nos dice que Pablo quería estar seguro de que los filipenses, la carta donde iba dirigida, se concentrara en las cosas que realmente valían la pena. En este versículo era una situación que a Pablo le interesaba mucho, el saber que la iglesia se concentrara en realmente cosas que eran importantes, cosas que iban a determinar su vida espiritual, y por eso les hace énfasis. Por lo demás, hermanos, piensen en esto es lo que deben estar pensando.
en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro. Es decir, estaba Pablo enseñándoles en qué valores debían concentrarse, qué es lo que ellos tenían que tener muy presente en su mente. ¿Por qué era tan importante? Y ahí hace énfasis, ¿verdad? En esto, pensad, pensad. Implica que tú lo tengas en tu cabeza, que tú puedas reflexionar, que tú puedas tenerlo en tu mente, que tú puedas tenerlo siempre fijo. Qué importante sería, ¿verdad? El que nosotros como papás pudiéramos tener ahí, así como se programan las computadoras, poder tener esa facilidad nosotros como papás como que para programar la mente de nuestros hijos y poner clavecitas y decir, mis hijos van a pensar en lo puro, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. Creo que si pudiéramos nosotros tener esa fórmula como papás, todos la pudieran poner a la venta, todos la compraríamos, o si pudiéramos hacerlo, todos lo haríamos. Yo creo que todos como papás deseamos que nuestros hijos piensen en esto, ¿verdad? Que siempre estén pensando en la verdad, que siempre estén pensando en la honestidad, que estén pensando en la justicia, que estén pensando en la pureza, que estén pensando en el amor de Dios, ¿verdad? De Dios, bueno, y a sus semejantes también. Pero nosotros como papás quisiéramos eso, pero podemos hacerlo. Quizá no lo podamos programar, quizá no lo podamos manipular en la vida de nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles a pensar en esto, a invertir su vida en esto. Pero ¿sabes qué requiere? Requiere trabajo de nuestra parte. Requiere que nosotros nos esforcemos en hacerlo. Nosotros necesitamos, también veíamos, ¿verdad? Que la mente de nuestros hijos, las clases pasadas en nuestras sesiones de escuela para padres, veíamos que nosotros como papás tenemos que bombardear su mente de la palabra, tenemos que bombardear su mente de lo que es bueno, agradable, perfecto, de lo que es honesto, de lo que es puro, de lo que de verdad tiene valor. Porque en la medida en que nosotros pensemos algo de continuo, entonces eso es lo que nosotros vamos a vivir. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en consecuencia. En este comentario del hermano Barclay que les decía, viene una frase que me gustó mucho. Él decía, es una ley de vida que si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llegará al punto en que no puede dejar de pensar en ello. Se los vuelvo a repetir, esta no fue mi idea, fue él lo cito textual del libro del hermano Barclay. Dice, es una ley de vida que si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llegará el punto en que no pueda dejar de pensar en ello. Ajá. Necesitamos entonces hacer que mi hijo, mi hija, piense tanto en ello, que lo anhele tanto, que ya su mente no quepa otra cosa. Que su mente esté lleno de los valores de Dios, de tal manera, se saturen de tal manera que cuando quieran entrar a otras cosas ya no haya lugar, porque Dios lo llena todo. Dios está ahí presente. Y no es solamente, a lo mejor si alguien que no conoce a Dios me oyera, diría, pues sí, se trata de lavarles el cerebro, quizás se trata de enajenarlos, se trata de meterles ideas, ¿no? Pero no es así. Irremediablemente no podemos hablar que nuestra mente está vacía, siempre hay pensamientos, siempre hay ideas. Veíamos también que el cerebro es el único órgano también que no descansa aún de noche, sigue trabajando con mucha intensidad nuestro cerebro. Y lo vemos en nuestros sueños, ¿verdad? Sueñas y nuestro cerebro sigue trabajando. Nuestra mente sigue trabajando, aun cuando dormimos. ¿De qué estamos llenando nuestros hijos? Sus pensamientos tienen que ser llenos de la palabra para que entonces los valores puedan ser cimentados en ella y ellos puedan pensar y actuar en consecuencia a ello. Nuestro número 5, el gran reto
la enseñanza de valores. También algo que impactó mucho mi corazón fue el siguiente versículo, que dice Filipenses 4:9, ya habíamos leído el 4:8, pero el 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Estas palabras tan impactantes se las dice Pablo a los filipenses, a la iglesia en Filipo, les dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz esté con ustedes. Después de que Pablo les dice a la iglesia allá en Filipo qué es lo que tienen que pensar, en qué se tienen que enfocar, ahora les dice que pongan en práctica lo que Él les ha enseñado. Y no solamente lo que les ha enseñado de palabra, sino aún lo que aquí hay, y eso me gustó mucho, lo que han visto en mí. Los valores, enseñar los valores requieren eso, requieren un trabajo. Mucho de lo que nuestros hijos son lo que observan, son lo que ven, son lo que han visto en nosotros. Pero aquí Pablo establece dos métodos de enseñanza. Dice que la enseñanza viene por dos medios principales: lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído. Nuestros hijos van a ser formados en valores con lo que nosotros también les podamos enseñar, con lo que reciban de nosotros, la enseñanza que reciban de nosotros como papás, lo que escuchen de nosotros. Es importante que nosotros les enseñemos cómo tomar ciertas reacciones frente a una situación determinada. Por ejemplo, si vamos a hablar de la verdad, del valor de la verdad, cómo enseñarles a ser verdaderos o cómo enseñarles a decir siempre la verdad. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo hacerlo. Necesitamos enseñarles qué es lo que dice la palabra, quién es la verdad. Y así con cada uno de los valores. Ellos necesitan entonces escucharlo de nosotros. También, o más que nunca, miren, esto sí es un fenómeno muy evidente, ¿eh? El mundo le urge enseñar a nuestros hijos. Está deseoso de tomar esa parte que ha sido delegada a nosotros como papás. Y ahora ellos quieren asumir eso, de enseñarles ahora a nuestros hijos. Pero nosotros debemos no ceder eso, no cederlo a nadie, porque es un privilegio que a nosotros nos corresponde, y más que un privilegio es algo que también Dios nos encomendó a nosotros como papás. Nosotros como papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no los demás, nosotros como papás. Entonces yo le enseño lo que la palabra dice, yo le enseño cómo llevarlo a la práctica, pero también algo importante. Aquí dice lo que han visto en mí. Lo que han visto en mí. ¿Qué autoridad tan grande tenía Pablo que pudo decir, en esto tienen que pensar y ahora pongan en práctica lo que han visto en mí? Qué tremendo, ¿verdad? El que alguien pudiera decir eso. Ya les enseñé, ya les dije qué es lo que tienen que hacer. Ahora pónganlo en práctica, lo que yo les he dicho, lo que han oído de mí, pero también lo que han visto en mí. ¿Quién de nosotros como papás podríamos decirle esto a nuestros hijos? Te enseño esto, te enseño a no mentir, te enseño a ser honesto, te enseño a ser responsable, te enseño a ser justo. Imagínate nosotros diciéndole a nuestros hijos, te lo enseñé, ahora hazlo porque lo has visto en mí. Qué autoridad tan tremenda, ¿verdad? Esa autoridad para enseñar es la que también nos surge a nosotros como papás en nuestra vida.
Hablamos muchas veces de que el ejemplo arrastra, de que nada enseña como el ejemplo, y es verdad. Una frase que también dice el hermano Barclay, dice, el maestro debe mostrar en acción la verdad que expresa en palabras. Otra vez se lo repito porque es una frase genial. El maestro debe mostrar en acción la verdad que expresa en palabras. Si nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos, si nosotros somos maestros de nuestros hijos, debemos demostrar en acción la verdad que nosotros tenemos con nuestras palabras. Si yo le voy a enseñar que debe ser honesto, entonces mis acciones como papás deben mostrar honestidad. Si yo debo enseñarle a mi hijo que debe ser justo, yo debo mostrar con mi vida que también lo debo hacer. Ajá. Nosotros debemos ser quienes tengan esa autoridad para poder decir qué es lo que se debe hacer, cómo hacerlo y que nuestros hijos vean, o sea, esto de verdad que me impactó, y lo que han visto en mí, hagan. Nada hay con más fuerza en tus palabras que lo que respaldan nuestras acciones. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, esto lo has aprendido de mí, esto lo has visto de mí, hazlo así. Pero volvemos al punto, no solamente es lo que yo he logrado en mi gracia, en mi sabiduría, en mi inteligencia. Buscamos que esa autoridad no venga solamente en lo que yo como papá humanamente puedo hacer, que va a ser muy poco, sino lo que Dios en mí como papá, la autoridad de parte de Dios va a darme para poder ser influencia en mi hijo. Y créanme que ahí va a estar todo. El poder decir, he aprendido yo mismo de Dios. He aprendido yo mismo a estar pensando en lo puro, en lo honesto, en lo verdadero, en lo de que es de buen nombre. Ahora tu hijo te enseño y ahora lo que tú, poder decir como Pablo, ahora yo te he enseñado lo que has aprendido, lo que has recibido y lo que has visto en mí, hazlo. Es una palabra de autoridad tremenda. Pero también nosotros como papás necesitamos tener esa autoridad de parte de Dios. Y Dios nos la va a dar en la medida en que nosotros también lo pongamos en práctica. Necesitamos sabiduría. Hemos hablado mucho también, ¿verdad? Que como papás necesitamos sabiduría. Pero también como papás necesitamos autoridad. Y no hablo de la autoridad que la tenemos de decir, no está, creo que aquí ya nos ponía una hermanita en un comentario, ahorita busco el comentario, que nos decía, ¿verdad? Que sí que ella no está de acuerdo en que su hijo tenga derecho a elegir qué hacer. Creo que así, algo así pude leer ahorita que pasó el comentario. Claro, o sea, nosotros como papás determinamos, ajá, qué es lo que ellos deben hacer. Mientras estén en casa, las reglas de casa se cumplen. Pero no solamente hablo de esa autoridad que sí debemos ejercer. No debemos ceder a nadie, ni dejar aún que nuestros mismos hijos quieran, ¿no?, adquirir esa autoridad. Nosotros tenemos que ser tajantes, ser muy firmes en cuanto a esta autoridad, pero yo también quiero ir más allá, sino esa autoridad que viene de parte de Dios, cuando nosotros estamos seguros que hemos podido tener esa certeza de parte de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, y también la llevamos a la práctica. Eso da una autoridad y un respaldo de Dios de manera tremenda. El poder decir, yo tengo la autoridad de decirle a mi hijo que sea honesto porque yo lo soy. Es muy diferente a decirle, no mientas, pero tú lo haces, mamá. Bueno, yo, pero tú no. Entonces eso también de manera espiritual es algo que nos impide que realmente
esto llegue al corazón del hijo o que esto llegue a ser una verdad en la vida de nuestros hijos. Entonces necesitamos sí buscar la sabiduría de Dios, pero también necesitamos ser investidos como papás de la autoridad de parte de Dios. Y vamos a recibir también esa autoridad cuando nosotros podamos entender la palabra, podamos recibirla y lo que veíamos en nuestro primer versículo, podamos ser hacedores y no solamente oidores. Y nuestras palabras van a tener un impacto total, no porque, ay, sí, es que yo soy bien honesto, entonces ahora mi hijo lo tiene que ser, no, sino ahora soy honesto porque Dios me lo enseñó. Soy honesto porque aprendí que hay bendición en ello y entonces ahora mis hijos lo pueden ver y lo puedo reflejar en mis hijos y mis hijos a los hijos de sus hijos y así. Pero es parte de toda una situación en las cuales nosotros como papás debemos ir al frente. Tenemos que ser, papá tiene que ser ese capitán, mamá tiene que ser esa que también esté ahí a bordo, ahí al frente, para que nuestros hijos actúen en consecuencia a ello. Y créeme que cuando sea nosotros como familia estemos cimentados en esos valores, los entendamos, los practiquemos, los enseñemos y tengamos la autoridad de decirle a nuestros hijos, lo que tú has oído y has visto de mí, hazlo ahora. Dios va a respaldar nuestras palabras, porque estamos viendo una necesidad de llevar a cabo la palabra, de cumplir lo que Dios nos dice en ella. Recordemos, no solamente es para ser mejor persona, no solamente es para lograr un objetivo, ¿verdad? Porque si decimos eso en alguien que no conoce a Dios, estaría de acuerdo con nosotros y diría, sí, necesitamos valores para ser mejores personas, para ser mejores en este mundo, para dejarles un mejor, ¿cómo a veces escucho esa frase? Mejores hijos a este mundo. No, yo no quiero dejarles mejores hijos a este mundo. Yo quiero que mis hijos cumplan el propósito de Dios. Y que las personas con el testimonio de la familia, con el testimonio de mis hijos, puedan conocer a Dios y pueda ser llevada su palabra al mundo. Que es diferente, ¿verdad? Entonces necesitamos esto en nuestras vidas como papás. Primero llenarnos de esa autoridad de poder decir, lo puedo enseñar porque yo lo vivo, que nuestras familias estén cimentadas en los valores que Dios nos dice en su palabra, no lo que el mundo nos dice que son los valores, sino que lo que Dios dice en su palabra, que nuestra familia, nuestros hijos puedan cumplir su propósito en Dios y que podamos ser siempre hacedores de la palabra, un testimonio vivo, cartas abiertas para que las personas puedan ver lo que Dios realmente quiere hacer en una familia, lo que Dios realmente quiere traer al corazón de las personas, que es salvación, que es bendición, que es vida eterna. Entonces, pues, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. No las saludé al principio, déjenme saludarlas ahorita ya antes de hacer nuestra oración. Un saludo a nuestra hermana Élida, a Aide, a nuestra hermana Trini, a Yanderey, a Russo, a Miriam Ávila, a Lupita, a mi mami, Miriam Ávila, mi suegra, a Alejandro Cisneros, Viviana Montes, Charret Tala, a Betiseya Vilma. Muchísimas gracias, Samantha Siller. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. De verdad que también Maru López, Luis Wingarza, Eri Rivera, Patricia González, Gaby de Luján, Maribel Yáñez. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos. Elizabeth Parr, Lili Plata Rivera. Muchísimas gracias, nuestra hermanita Flor Chacón. Un abrazote. No nos conocemos, ¿verdad? En vivo y a todo color, pero nuestro Padre es el mismo y eso nos ha acercado a nuestro corazón. Carla Barrañón Díaz, muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen, Marilú Moreno, el favor de acompañarnos. Y pues, primeramente Dios, nos vemos aquí la siguiente semana.
vamos a orar, antes de que se me pase, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y esa autoridad. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Dios, porque de verdad que nuestros corazones están deseosos, Dios, de poder recibir tu sabiduría, de poder ser embestidos de tu autoridad, para poder enseñar a nuestros hijos, Señor, valores que provienen de ti, valores, Señor, que van a hacer que cumplan su propósito, Señor, por el cual, Señor, tú los creaste, por el cual tú les diste vida, por el cual, Señor, ellos están siendo enseñados y formados en tu palabra, Señor. Padre, te pido, Dios, que seas tú dándonos, Señor, esa autoridad que viene de parte de tu Espíritu, Señor, para poder enseñar, Señor, tu palabra a nuestros hijos, para que ellos puedan ser cimentados en valores firmes, Dios, para que cuando venga la tentación, cuando venga, Señor, a querer traer otras ideologías o otras cosas a su mente o a su corazón, Señor, el anhelo de nuestro corazón es que nuestros hijos siempre estén firmes en ti, Señor, que puedan decir no cuando deben decirlo, que puedan aún, Señor, poner límites cuando tengan que hacerlo, que ellos puedan siempre tener en sus pensamientos, Señor, cosas agradables, Señor, cosas de buen nombre, que ellos puedan pensar en lo honesto, que ellos puedan pensar en lo puro, Señor, que ellos puedan tener pensamientos dirigidos por ti, Señor, y en consecuencia, Dios, todo lo que hagan también se rija por tu palabra, Señor. Oh Dios, como padres, cuánto anhelamos esto, Señor, en la vida de nuestros hijos, cuánto anhelamos, Señor, que cada uno de ellos te ame con todo su corazón, Dios, y pueda tener una vida de rectitud, honrándote a ti en todo lo que hagan, lo que digan, Señor. Padre, te pido, Señor, por cada uno de los hijos, Señor, de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, aún los que se han de sumar después en esta transmisión. Señor, los ponemos a cada uno en tus manos, Señor. Te rogamos, Padre, que nosotros como papás, Señor, podamos ser los primeros, Dios, en no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que tú nos utilices, Dios, para poner fundamentos firmes, Señor, en cada uno de nuestros hijos, Señor. Permite que nuestros hijos, Señor, sea una generación que se levante, Señor, con firmeza, sin duda en su corazón, sino que cada uno de ellos puedan ser fieles a tu palabra, Señor, puedan ser aún, Señor, leales, Señor, a lo que tú les has hablado, Padre. Padre, gracias te doy, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de los hijos, Señor, no importando, Dios, si son bebés, no importando, Señor, si aún ya son adultos, si ya son casados, Señor, Padre, porque aún, Señor, no importando la edad, Señor, cada uno de ellos tú nos los diste, son nuestros hijos, Señor, y te pedimos, Dios, que nada ni nadie venga a quitar, Señor, lo que tú has hablado a sus corazones, por lo cual, Señor, tú los formaste, por los cual tú les diste aliento de vida, Señor. Gracias, Padre, porque a nosotros como papás nos preparas y nos das la seguridad, Dios, para saber, Dios, que lo que sea, Señor, sembrado en su corazón dará fruto, Señor, a su tiempo y será un fruto abundante, Dios. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Primeramente, Dios, pues nos estaremos viendo el siguiente sábado hablando ya un poquito más de valores, ya de manera práctica. Y pues reciban un abrazo muy fuerte de parte de mi esposo Adrián, el mío personal. Dios les bendiga mucho, guarde su entrada, su salida, les bendiga en todo, les guarde y un abrazo muy fuerte. Bendiciones.